por esta reforma. Uno es el artículo 35 de la Constitución y el otro es el artículo 144 de la misma Constitución. Pero si nosotros leemos textualmente lo que nos dicen estos artículos, y preferiría que leyéramos la letra para que podamos nosotros empíricamente observar. Nos dice así: el artículo 35 de la Constitución, en su inciso segundo: la conducta antisocial de los menores que constituya delito o falta estará sujeta a un régimen jurídico especial. De modo tal que lo que sería inconstitucional, de conformidad con este precepto, es que la conducta delincuencial de los jóvenes estuviese sometida al Código Penal y al Código Procesal Penal, que no hubiese un régimen jurídico especial. Pero sí hay un régimen jurídico especial. Está la Ley Penal Juvenil. Y la Ley Penal Juvenil no solamente es diferente por el nombre, sino que también por la sustancia, por el contenido. De modo tal que ahí, bueno, diferente lo es. Sí, no, claramente. A eso me refiero. Y esa es la exigencia que tiene la Constitución, que sea un régimen distinto. Por eso señalo yo que otra cosa es que lo considere conveniente o no. Sí. Pero lo otro es el artículo 144 de los tratados, 144 de la Constitución, si mal no recuerdo también creo que es el inciso segundo, en donde a la letra nos señala así: 144. La ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. En caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado. De entrada, ¿qué puedo señalar yo? Que, y así lo dice o lo manifiesta en la argumentación de su veto, que está tratando de argumentar que esa reforma violenta en su argumentación los tratados internacionales. No está tratando de argumentar en forma directa, sino que indirecta, que violenta la Constitución. Entonces el argumento deriva de violentar la Constitución a violentar los tratados internacionales. Y cuando habla de la violencia a los tratados internacionales, que ya podemos ver después específicamente los argumentos, vamos a encontrar que son argumentos que de ese tipo de debates, que en la sociedad siempre vamos a tener a algunos a favor y otros en contra, pero que no hay realmente un argumento totalmente sólido que se pueda sustentar que en algún punto en específico hay violación a los tratados o los instrumentos internacionales. Y sí me gustaría después dar una revisadita a cuáles son esos argumentos específicos para sustentar de mi parte que también hay una supuesta interpretación que se la dan a la Asamblea Legislativa que parte de darle razones que a lo mejor no son las razones que tuvo la Asamblea Legislativa. Magistrado, en alguna parte también de uno de los artículos se establece, o los tratados, no estoy claro, digamos, en qué parte, se establece que a un menor se le debe dar una pena mínima. Sí. ¿Ya? Así es. Y que la cárcel debe ser el último recurso. ¿Cómo se interpreta eso también? Porque no lo veo en esta parte. Totalmente de acuerdo. Y ahí vamos a entrar entonces a los argumentos específicos. Esos argumentos los tiene las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, que son las reglas de Beijing, como también las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad. Allí vamos a encontrar eso. También lo vamos a encontrar en la misma Ley Penal Juvenil. La misma Ley Penal Juvenil dice que la medida de internamiento, que por cierto, estas reglas internacionales se atreven a decir como es la pena de prisión, dicen las reglas internacionales, la llaman prisión. Nosotros somos más suaves en nuestra, digamos, en nuestra legislación interna y le llamamos internamiento. Sí. Pero en el fondo es algo bastante parecido y que tiene una cierta dosis también de sancionamiento, de punibilidad, definitivamente. Pero lo que quiero señalar es que las exigencias tanto de la Ley Penal Juvenil, porque nosotros recogemos eso de los tratados internacionales,
y estas reglas internacionales que en realidad no son convenciones o tratados, sino que son solamente resoluciones de las Naciones Unidas. No digo que por eso no hay que obedecerlas, pero lo que señalo es que no son tratados. No tienen la fuerza de un tratado. No son tratados. Ya. Pero en todo caso sí hay que aceptar que esas mismas prescripciones están en la Convención sobre los Derechos del Niño. Pero son dos cosas los que sostienen. Uno, que la medida de internamiento sea el último recurso, a lo último a que se acuda. Y dos, que sea por el menor tiempo posible. Pues realmente eso lo sostiene la Ley Penal Juvenil. Okay. La ley ¿Cómo penal se interpreta el menor tiempo posible? A eso vamos. Lo sostiene la misma Ley Penal Juvenil, porque la Ley Penal Juvenil mantiene 6 medidas. Y estas de alguna medida, van creciendo, digamos, en su severidad. Y la última medida, no solamente porque está en el número 6, sino porque también, así lo señala el artículo 15 de la Ley Penal Juvenil, es que a esa medida del internamiento se llega cuando a través de las otras medidas ya no se pueda cumplir con la misión, con la función de la reeducación del menor. Y por lo tanto, estamos ahí cumpliendo la medida de que a eso se llega al extremo. Eso normativamente hablando, porque aquí quiero señalar una diferencia. El problema está que a lo mejor en la ejecución, como sostienen algunos, que por defectos o de programas o de ejecución de los programas, en muchos casos se van directamente a la medida de internamiento. Pero eso ya no es un problema propiamente de la norma, es un problema de la aplicación de la norma. Pero aquí podríamos... No, pero quiero señalar que es un problema de la aplicación de la norma. Claro. Y luego, lo del menor tiempo posible, ¿en qué sentido? Bueno, sostenemos nosotros en la Ley Penal Juvenil que esas medidas, todas las medidas, incluyendo la medida de internamiento, son revocables, son modificables y son finalizables en cualquier momento. ¿De qué dependerá que eso finalice o no? Depende de que los programas de reeducación del menor estén dando resultados, de modo tal que está en función no de la medida, sino que de la eficacia Usted me está diciendo, magistrado, que de la medida. En cualquier caso, si se pone, o sea, para tratarse de una ley diferente o de un tratamiento diferente, usted me está diciendo que en cualquier caso un menor que pueda ser condenado a 15 años, es muy difícil, digamos, que se llegue a eso, digamos, porque el juez siempre va a tratar, digamos, de sacarlo antes. Vamos al corte, vamos a volver, tenemos ya un poco las dos posiciones, vamos a volver a tratar de ahondar en estas posiciones que sin duda, digamos, son realmente importantes. Yo tengo una pregunta para los dos. ¿Por qué 7 o por qué 15? Ya volvemos. Crear la vida es tu más grande proyecto. Que crezca fuerte es tu mayor sueño. En AFP Crecer, sabemos que lo que buscas en la vida es crecer. Por eso estamos junto a ti con Crecer.